privilegio reunirnos. Creo que Dios ha hablado a mi vida, ha hablado a mi corazón y creo entonces que hay un mensaje de Dios que tengo para poderte transmitir y estoy seguro que Dios va a hablar a nuestros corazones de una manera muy especial, de una manera sobrenatural. Y, y es que hay temporadas en la vida, hay temporadas en la vida donde uno no necesita que le expliquen mucho. Ah, Uno no necesita que le expliquen mucho porque uno ya sabe que algo no está bien. Y no siempre es algo visible. A veces todo sigue funcionando por fuera, pero por dentro algo se está moviendo. Te cuesta orar como antes, te cansas más rápido, te sientes más sensible, te sientes confundido quizás. Y empiezas a preguntarte en silencio, ¿qué me está pasando? O te preguntas, ¿estoy fallando yo en algo? O tal vez incluso te puedes preguntar si Dios se alejó de ti. Y si alguna vez te has sentido así, si alguna vez has sentido esto que te estoy hablando ahorita, este, este momento que se dio entre Jesús y Pedro, es para ti. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Si te has sentido así, este momento entre Jesús y Pedro es para ti. Lucas capítulo 22, verso 31 y 32 dice la Biblia así. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Verso 32, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Profeta, Dios te bendiga. Ahora, creo que hay momentos en la vida en los que sentimos que todo se nos mueve debajo de los pies. No solo cansancio, no solo estrés. Es como, es como si alguien hubiera tomado nuestra alma y la estuviera sacudiendo con fuerza. Y, y Jesús le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y yo estoy seguro que algunos están viviendo exactamente eso. Y creo que hay un momento en la vida en donde después de años de éxito constante, viene un desplome emocional, un desplome espiritual. Y quizás hay cosas que no son de un solo día oscuro, sino que son muchos días oscuros que se acumulan hasta que llega el momento en donde quizás no podemos ver la luz. Y eso es lo que realmente sucede con el zarandeo. Jesús se lo dijo a Pedro antes de que ocurriera. Y hoy vamos a ver por qué Dios permite el zarandeo. Vamos a ver qué hace Jesús en medio del zarandeo. Y vamos a ver qué propósito tiene después del zarandeo. Y es que la palabra zarandeados es un participio del verbo zarandear, que significa limpiar el grano o limpiar la uva, pasándolos por una zaranda o por un colador. Y se define como examinar detenidamente, como escudriñar, como separar de lo común. Oye, esto es impresionante. Zarandear es separar de lo común lo especial y lo más precioso. Ahora, el tema es que, por ejemplo, en mi caso, cada vez que estoy pasando por una temporada difícil, siento el deseo de que el proceso de zarandeo sea optativo. Y realmente en Lucas capítulo 22, Jesús le dice a sus discípulos que Satanás los pidió zarandear
como se zarandea el trigo. Y realmente lo que el Señor quería hacer era separar lo bueno de lo malo. Y entonces, después de que Jesús les dice esto a sus discípulos, Jesús los anima diciéndoles que Él ha orado para que su fe no falle. Personalmente estas palabras no me parecen muy tranquilizadoras de principio, porque quizás lo que yo querría es que Jesús hubiera orado para que se le hubiera impedido actuar a Satanás, o incluso para que Dios enviara ángeles a ayudarme en determinado momento. Pero que orara que mi fe no falle parece muy tranquilizador, pero no lo es, humanamente hablando. Entonces, cuando Jesús está orando de esta manera, parece que está sugiriendo que hay una posibilidad muy fuerte de que mi fe falle de verdad. Y eso me tiene que hacer a mí tragar saliva grueso, así como... Y puedo imaginarme quizás estando yo en un lugar a punto de caer, gritando para pedir auxilio, mientras tengo un amigo que está allí de rodillas y que me dice, él que está en sus quehaceres diarios y solo me grita, hey, estoy orando para que tu fe no falle. Y realmente eso es lo que uno menos espera de un amigo. Pero aquí viene lo hermoso de lo que vamos a hablar. Y es algo que tenemos que valorar, porque si la oración de Jesús se convierte en realidad, y yo estoy seguro de que la oración de Jesús va a ser así, y si en medio del proceso que yo esté pasando, mi fe se mantiene dentro de su rumbo, entonces eso quiere decir que voy a tener una medida de confianza en Dios que me va a autorizar para fortalecer a otros. Por eso es que si tú lees el texto detenidamente y si tienes tu Biblia abierta en este momento, tú podrías circular. Yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional y dice, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Quiere decir que cuando termine la temporada del zarandeo, ¿verdad? Y es decir que nos hemos ido abriendo paso de la manera de vida a través de las dificultades, vamos a terminar teniendo un nuevo nivel de fe. Vamos a tener una calidad que no se encuentra a nuestro alcance por ningún otro medio. Porque si una cosa produce el zarandeo, es claridad en cuanto a quiénes somos, en cuanto a qué hacemos, y le da la definición de la obra que produce resultados en nuestra vida. Entonces, realmente la verdadera cuestión aquí no es si nos vamos a enfrentar al fracaso. Porque va a llegar un momento en el que nos vamos a enfrentar a momentos en los que nos sentimos fracasados. Entonces no es si nos vamos a enfrentar al fracaso, sino que se trata de lo bien que nos vamos a enfrentar a el fracaso. Va a ser nuestra manera de reaccionar ante los retos, ante las pruebas que se presenten en nuestra vida. Y esa manera en la que nosotros nos enfrentemos va a ser una total diferencia. Entonces yo no sé, de repente te estoy hablando y por eso empecé diciendo, yo creo que Dios me habló y que tengo algo que trasladarte de parte de Dios. ¿Qué hacemos cuando las cosas no van como las teníamos planificadas? ¿Qué hacemos cuando las cosas no marchan como esperamos? Y es que es fácil vernos atrapados en un ciclo de cambios. Y quizás siempre estamos buscando la próxima herramienta que nos permita salir de todos los problemas. Pero al final muchas veces nos vamos a quedar llenos de frustración, de desaliento, de soledad. E incluso vamos a estar acumulando ira quizás. Quizás nos encontramos acorralados en medio de una situación financiera. Quizás nos encontramos anhelando y orando para que se produzca un milagro, un progreso. Pero realmente hay algo que tenemos que entender. Porque muchas veces eso siguiente nunca pasa, nunca llega. Y llega el momento en el que nos tenemos que
aferrar con fuerzas, porque quizás lo que estamos pasando es una temporada de zarandeo. Y si reaccionamos de la manera correcta, esa temporada puede tener tanta importancia, tal cual el tiempo de la cosecha que va a venir. Porque si algo hace el zarandeo, es que le da musculatura a nuestra fe. Porque nos da fortaleza, la fortaleza que necesitamos para lo que nos está esperando a la vuelta de la esquina. Entonces, la Biblia nos dice que los desafíos a los que nos vamos a enfrentar durante la vida se producen por una razón. Y yo estoy seguro de algo, sobre todo en este tiempo, y es que el zarandeo nos refina porque revela nuestras debilidades, porque pone al descubierto lo mucho que dependemos de nosotros mismos y nos invita a tener una fe mayor en Dios y una dependencia mayor a sus promesas. Entonces, cuando estamos pasando un tiempo de zarandeo, ya voy a ir a adentrarme en el tema, pero cuando estamos pasando este proceso, nuestra oración durante una temporada así no debe consistir en pedir que no seamos zarandeados, sino nuestra oración debe ser que atravesemos bien el proceso. Y que si lo sobrevivimos, que va a ser así, si nuestra oración es agradar a Dios, que nuestra fe sea afirmada. Y lo que sucede es que cuando sentimos que estamos en un tiempo de zarandeo, todos nos preguntamos, ¿voy a sobrevivir algo como esto? Y si sobrevivo, ¿voy a salir fortalecido o voy a fracasar? ¿Tendré la paciencia y la profundidad espiritual para sobrevivir un proceso de zaranda? Y es que todo aquel que ha sido zarandeado es alguien que, por la gracia de Dios, es capaz de reflexionar y es capaz de salir con una fe fortalecida. Ahora, si estás en este momento pasando por una temporada difícil, te quiero decir que estás en una muy buena compañía. Y te quiero exhortar a que tengas consuelo, porque debes saber que todo líder que ha triunfado va a encontrar pruebas. Mira esto en la Biblia. El entrenamiento de David se produjo en cuevas del desierto. David permanecía escondiéndose de sus enemigos, no en los pasillos de aquel lujoso palacio. ¿Será David? José, por su lado, su entrenamiento fue en las prisiones de Egipto. Moisés aprendió y se volvió humilde mientras trabajaba como pastor en el Sinaí, pastoreando ovejas que no eran de él. Y ahora mira a Jacob. El profesor de Jacob fue Labán durante 14 años. Y cada uno de estos personajes bíblicos que te he mencionado, cada uno cuando se enfrentó a un reto difícil, tuvo la oportunidad de vengarse, tuvo la oportunidad de huir, pero ninguno de ellos hizo eso, sino que lo que hicieron fue decidir seguir haciendo esfuerzos hasta llegar al final del proceso. Y el resultado de lo que ellos vivieron es que David se convirtió en el mayor de los reyes que tuvo Israel en todos los tiempos. Que José se convirtió en el segundo hombre en autoridad para todo Egipto. Y él salvó a Israel de morir de hambre. Moisés sacó a 2 millones más o menos de personas de la esclavitud. Y Jacob se convirtió en el padre de las 12 tribus y ayudó a poner los cimientos para la gloriosa venida del Mesías. Quiere decir que en medio de los procesos de cada uno de estos personajes, Dios sabía lo que estaba haciendo. Entonces, yo creo que Dios sí sabe lo que está haciendo con nosotros. Porque si una cosa es impresionante, es que el zarandeo no es accidental. El zarandeo es permitido.
Cuando la Biblia dice Satanás os ha pedido, lo que Jesús está diciendo es que el zarandeo no es un caos sin control, aunque a veces pareciera ser así. Y te lo puedo decir yo, que he llorado. Pero he llegado a entender que hay un permiso, que hay un límite, que hay una soberanía puesta por Dios. Cuando Dios le dice esto a Pedro, Pedro no está en manos del enemigo. Pedro está en manos de Dios. Porque estamos en las manos de Dios, incluso cuando el enemigo actúa. Cuando vienen los colapsos no son una casualidad. Los colapsos son puntos de quiebre donde Dios permite que nosotros nos detengamos del ritmo destructivo en el que vamos viviendo. Los colapsos son tiempos que Dios usa para llamar nuestra atención. Entonces, lo que te esté sucediendo no es un accidente. En lo que estamos viviendo, en lo que estemos viviendo, Dios está presente. Y Dios está presente incluso en lo que no entendemos. Porque si el zarandeo no es un accidente, entonces lo primero que me debo preguntar es, ¿qué está tratando de mostrar Dios a través de lo que estoy viviendo? ¿Qué está permitiendo Dios que yo analice en mi vida a través de esta enfermedad? A través de esta pausa que me está poniendo. ¿Sabes por qué? Porque el zarandeo siempre revela algo. Le dice, los ha pedido. Y luego sigue diciendo, para zarandearos como a trigo. Porque lo que hace el zarandeo es separar lo superficial de lo genuino. El zarandeo revela lo que no queríamos ver. Versículos antes, Pedro creía estar listo para morir por Jesús. Pero el zarandeo que iba a venir, que Jesús le anuncia, iba a mostrar tres cosas impresionantes en la vida de Pedro. Yo te aseguro que hay cosas que Dios está mostrándote. Orgullo, impulsividad y miedo. Tres cosas. A veces cuando estamos más agotados, lo que empieza a revelarse es el orgullo que tenemos, la autosuficiencia. A veces, al estar agotados en medio del proceso, nos damos cuenta de heridas que no han sido tratadas. Porque al final de cuentas el zarandeo se convierte en un espejo. Y algo que tenemos que entender, por eso debemos acelerar nuestra búsqueda con Dios. Porque Dios no nos zarandea para humillarnos. Dios nos zarandea para mostrarnos lo que necesita ser sanado. Porque no solo se revela lo que ocultamos. El zarandeo revela algo más profundo. Revela nuestros límites. Revela los límites que nosotros ignorábamos. Versículos atrás, si tú lo lees, Pedro dice, estoy dispuesto a ir contigo a la muerte. Porque lo que Pedro tenía era una visión inflada de sí mismo. El zarandeo lo que produce es la confrontación de nuestras ilusiones de fortaleza. Porque muchas veces nosotros creemos ser más fuertes de lo que realmente somos. El zarandeo nos muestra que no somos invencibles. El zarandeo nos muestra que necesitamos depender de Dios. Y reconocer nuestros límites no es debilidad, sino que es sabiduría espiritual. Y cuando nosotros descubrimos los límites, surge la pregunta. Espero que me estés siguiendo, amado. Cuando descubrimos nuestros límites, surge la pregunta. ¿Quién nos sostiene cuando ya no podemos sostenernos? Y viene la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús fue, pero yo he rogado por ti. Impresionante.
Jesús no ora para evitar el zarandeo. Jesús ora para preservar la fe. Él sabe que Pedro va a caer, pero también sabe que no va a ser destruido. Llegó un momento en mi vida cuando yo ya no podía orar. Y en ese momento en el que yo ya no tenía fuerzas para orar, descubrí que Jesús estaba orando por mí. Porque la intercesión de Cristo es la cuerda que jamás se va a romper. Y entonces llegué a la siguiente conclusión. Mi fe no se sostiene por mi fuerza. Porque he llegado momentos en los que he sentido que ya no tengo más fe. Mi fe se sostiene por la intercesión de Jesús. Impresionante. Por eso es que yo necesito echar mi ansiedad sobre Él. Si Jesús ora para que la fe no falte, entonces el zarandeo no tiene la última palabra. Entonces el zarandeo no destruye la fe. El zarandeo la purifica. Porque luego sigue diciendo, yo he rogado para que tu fe no falte. La fe de Pedro iba a ser golpeada, pero no iba a ser destruida. Iba a ser refinada. Momentos en los que yo he sentido que ya no creo en Dios. Momentos en los que yo he sentido que no tengo más fuerzas para orar. Momentos en los que yo he sentido que ya no creo hacia adelante, que venga algo bueno. Me doy cuenta que lo que Dios está haciendo es refinando mi fe. Y lo más precioso es que después de un colapso, me doy cuenta que mi fe, en lugar de ser más débil, es más profunda. Pero a la vez de ser más profunda, es más real. Y a la vez de ser más real, es más humana. Y me he dado cuenta de que lo que Dios quiere, más que una fe perfecta, es una fe auténtica. Porque cuando la fe es purificada, me doy cuenta de que Dios no me deja tirado. Porque cuando mi fe está siendo golpeada, está siendo puesta a prueba, cuando a veces siento que ya no se va a abrir la puerta y siento a veces que ya no puedo más, en ese momento me doy cuenta de que el Señor tiene preparada la siguiente etapa. La etapa de la restauración. Porque lo que el zarandeo hace es que me prepara para ser restaurado. Y a veces, muchas veces, tenemos temor a pasar por la zaranda. Pero Jesús le dice a Pedro, cuando hayas vuelto. Quiere decir que Jesús ve el regreso de Pedro antes de su caída. Ahora te voy a decir algo que me ha impactado. Te quiero decir algo que ha provocado que mi corazón se conmueva. En todo proceso, en toda zaranda, la restauración está incluida. Después de cada crisis, Dios nos va a restaurar con una nueva identidad, con una nueva claridad sobre quiénes somos, con nuestros límites. Porque el zarandeo es el inicio de nuevas etapas. El zarandeo no es el final. Por eso es que cuando nosotros fallamos, cuando pecamos, cuando caemos, eso no define nuestra identidad. Somos hijos. Ahora debemos correr a sus pies a arrepentirnos para poder ser restaurados. Pero aún la restauración no es el final. Porque en medio de los procesos Dios no nos restaura solo para que estemos bien. Nos restaura para que seamos útiles. Y eso me lleva al último punto que te quiero hablar.
Jesús le dice a Pedro, cuando te vuelvas a mí, confirma a tus hermanos. Entonces el propósito de la zaranda no es mi dolor, sino es mi función. Pedro iba a ser la fuente de fortaleza para otros. Y su quebranto iba a ser su autoridad espiritual. Quizás va a llegar momentos en que tengamos que poner nuestro hombro para ayudar a otros. Quizás nuestra historia va a ser medicina para otros. Quizás nuestro proceso va a ser guianza para otros. Quizá el zarandeo será la plataforma desde la cual vamos a poder ser la voz que clama en el desierto. Preparen el camino. Claro, ¿quién quiere ser zarandeado? ¿Quién quiere llorar en medio de un proceso? Nadie. Y el proceso puede durar el tiempo que requiera, pero algo que es glorioso, algo que es impresionante, es que Dios no nos va a dejar abandonados. Podemos caer, podemos llorar. Se vale porque somos humanos. Quiero decirte que lo que hoy te sacude no es tu tumba. Lo que hoy te sacude es tu transformación. En medio de lo que estés viviendo, y esto es algo que a mí me ha costado entender. En medio de lo que estamos viviendo, Jesús no nos mira con decepción. Jesús nos mira con propósito. ¿Sabes por qué? Porque Él ya nos vio de regreso. Él llama las cosas que no son como si fueran. Y no sé, Dios me habló y me ha hablado a través de lo que yo estoy viviendo. Pero yo creo que hay algunos hermanos que quizás se sienten así. Yo te quiero decir que Dios no permite tu zarandeo para destruirte. Quiero decirte que Dios está permitiendo el zarandeo para revelarte, número uno. Revelar áreas en tu vida que necesitan ser corregidas. Y lo está haciendo en amor, lo está haciendo con amor. Pero además de ello, te está corrigiendo. Porque no hay otra manera. Dios necesita corregir lo que está mal en nosotros. Y además de ello, lo que hace es formarnos. Dios nos está formando. Entonces, lo que hoy sientes como pérdida puede ser en realidad la mano de Dios reordenando tu vida. El enemigo pidió sacudirte, pero Jesús decidió sostenerte. Y si tu fe permanece, esto no será tu final. Esto será tu formación. Ahora, quizás este es un buen momento. Quizás este es un buen momento para decirle, Señor, dile conmigo ahí donde estás. Señor, no me dejes escapar del proceso. Te pido que reveles lo que tengas que revelar. Pero también te pido que por favor sostengas mi fe. Pero te pido que por favor me restaures. Y te pido que por favor me uses. En el nombre de Jesús, Padre. Si hiciste esta oración, tenés que saber que tu zarandeo va a ser tu testimonio. Entonces, a partir de ahora, te invito a hacer 5 cosas. 1. Reconoce lo que se está sacudiendo en tu vida. 2. Pregúntale a Dios
que quiere revelarte. 3. Aquello que Dios esté sacudiendo, aquello que Dios te esté revelando, ríndelo delante de Él. Quizás lo que estás viviendo y tu proceso está revelando un área en tu vida que estaba escondida. Ríndela. Y entonces decide permanecer en fe. Decídelo. Y prepárate para fortalecer a otros. Creo que a veces podemos pensar solamente que lo que estamos viviendo es un castigo de Dios, pero Dios, en medio de lo que esté permitiendo en la zaranda, lo que está haciendo es corrigiendo nuestro corazón. Quizás lo que está haciendo es fortaleciéndonos. Padre, si este proceso viene de tus manos, no quiero resistirlo. Quiero aprender. Quiero salir fortalecido. Pero yo te pido que guardes mi fe. Y te pido que me uses al final de todo esto para levantar a otros. Cada vez que tú te des cuenta que Dios está haciendo algo en ti, empieza a considerar que lo que Dios está haciendo es tomando tu corazón, que es el centro de todo, y lo está purificando. Eso es lo que Dios empieza a hacer. Por eso el concepto de zaranda es impresionante. Separa lo que no sirve de lo que es preciado. Porque yo no creo que tú y yo querramos caminar con basura en el corazón. Pero es que el evangelio es más sencillo de lo que nosotros podamos pensar. Mucho más sencillo. Mucho más sencillo. Pero una cosa es cierta. Dios aún está haciendo cosas sobrenaturales. En medio de lo que no podemos ver, en medio de lo que no podemos entender, en medio de lo que no podemos sentir, Dios está haciendo algo sobrenatural. Por eso, si el proceso que estamos viviendo ha sido provocado por Dios, no te resistas. Tu fe no va a fallar, tu fe va a ser fortalecida, tu fe va a ser purificada. Va a haber cosas poderosas que tú vas a lograr atender y hacer y entender. Por eso quizás todo eso extraño que sentías en tu corazón era Dios tratando de llamar tu atención para hacerte ver que era necesario rendir el corazón. Pídele al Señor que te ayude, pídele al Señor que te auxilie. Pídele al Señor, Señor, yo no quiero que mi fe falle, guarda mi fe. Dile, sé honesto con Dios y dile, Señor, a veces he sentido que no puedo más. Pero yo sé que tú conoces el final de todo y sé que me vas a ayudar. Si estás pasando un proceso así, si estás pasando un proceso de zaranda, vuélvete cuanto antes a Dios. Y haz estas 5 cosas. Reconoce lo que se está sacudiendo en tu vida. Pregúntale a Dios qué está revelando a través de lo que vives. Rinde de inmediato esa área delante de Él. Permanece en fe y prepárate para fortalecer a otros. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros. Que Dios haga en nosotros, según su bendita gracia,
y según su bendita misericordia. Ya oré 2 veces por ti. Ahora quiero darte el tiempo, si tú tienes en tu corazón ofrendar o diezmar, para que lo hagas. Puedes hacerlo depositando esta cuenta que aparece en pantalla. Sé que Dios va a bendecir tu vida, sé que Dios va a prosperar tu caminar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice las ofrendas, los diezmos, las aportaciones. Y Señor, danos el entendimiento y el conocimiento de quién eres tú, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el sábado, 4 de la tarde. Gracias por conectarte, amado. Te bendigo. Anhelo que Dios te salga al encuentro, a donde quiera que vayas. Sábado, 4 de la tarde y domingo nuestro servicio en línea. Te bendigo. Maranata.